Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy es martes 25 de agosto y vamos a tener la clase de matemáticas. Esta vez comenzamos tema nuevo, los ángulos. Así que yo voy a necesitar que ustedes afilen muy bien esa mirada, que busquen el lápiz, la goma y el transportador para comenzar con esta clase. Pero antes, yo les preparé un video que quiero que vean y luego volvemos para las actividades, ¿sí? Para la explicación de las actividades. ¿Vamos a verlo? Mirad estas imágenes. ¿Sabéis qué estamos viendo? Efectivamente, son ángulos. Y hoy vamos a aprender muchas cosas sobre ellos. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas, llamadas lados, que nacen en un mismo punto, llamado vértice. Si os fijáis a vuestro alrededor, estamos rodeados de ángulos, como los que hacen las manecillas del reloj. ¿O el cucurucho de un helado? La unidad de medida de los ángulos es el grado. Y el ángulo más importante de todos es este, que se llama ángulo recto y mide 90 grados. El cero pequeñito que veis en la parte superior derecha del número 90 es el símbolo que representa a todos los ángulos. Decimos que el ángulo recto es el más importante porque es el que nos sirve para comparar el resto de ángulos. Los ángulos que son menores que el ángulo recto se llaman ángulos agudos y miden menos de 90 grados, como todos estos. Y los ángulos que son mayores que el ángulo recto se llaman ángulos obtusos y miden más de 90 grados, como todos estos. Para saber cuántos grados mide un ángulo, tenemos que utilizar este instrumento que se llama transportador. Para ello, tenemos que poner la parte recta del transportador sobre uno de los lados del ángulo, haciendo coincidir el vértice con la marca central del transportador. Después, hay que mirar la rayita que coincide con el otro lado del ángulo y ver qué número pone. Ese número son los grados que tiene ese ángulo. Es fácil, ¿eh? Vamos a practicar. Hemos dicho que el ángulo recto mide 90 grados. A ver. ¡Efectivamente! El ángulo recto mide 90 grados. Nos hemos engañado, ¿eh? Ahora vamos a medir este ángulo. A ver cuánto mide. 45 grados. Es un ángulo agudo, ya que es más pequeño que el ángulo recto. Y ahora vamos a comprobar cuánto mide este otro ángulo. Mide 120 grados. ¡Está clarinete! ¡Está clarísimo! Es un ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados. Y si en vez de 120 grados mide 180, ¿sabéis cómo se llama este ángulo? Pues se llama ángulo llano. Desde luego, no puede ser más llano. Oye, ¿y si mide 360 grados? ¡Anda! Pues es un ángulo completo. ¿Más completo? ¡Imposible! Es una circunferencia. Y las circunferencias miden 360 grados. ¡Vaya descubrimiento! Es fácil y muy divertido medir ángulos, ¿no os parece? ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? Este tema les va a encantar. Vamos a repasar un poquito de lo que se habló en el video y de las actividades, ¿sí? Arranquemos. ¿Qué es un ángulo? Es una figura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. A las dos rectas se la denomina lados de ángulo y al punto inicial se lo llama vértice. Y aquí lo podemos ver muy bien. Aquí se encuentra el vértice y aquí se encuentran los lados, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se mide un ángulo?
Coloco el transportador sobre el lado inicial del ángulo, haciendo que coincida el centro del mismo con el vértice del ángulo y el otro extremo del lado inicial que pase por ser. Muy bien, nosotros aquí tenemos el ángulo y vamos a tratar de ubicar el transportador, ¿sí? Donde tiene la mirilla o también tiene como una marquita, dependiendo del que hayan comprado, ¿sí? Hay otros más sencillos, otros más elaborados, pero lo importante es que coincida todo muy bien con el cero y el vértice y así poder medir. ¿Ven que acá el ángulo es un poquito más pequeño y no llega a poder medir tranquilamente? Bueno, ustedes pueden extender, continuar ese lado del ángulo con la regla, perdón, muy prolijita para poder medir tranquilamente. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Muy bien. Y aprendimos los tres tipos de ángulos, ¿sí? Los más característicos, los más principales. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Miren que la abertura de este ángulo es muy pequeña, ¿sí? Si fuera de 90, estaría esto muy recto, ¿sí? Pero es menor. Un ángulo obtuso es mayor de 90 grados. Ustedes pueden guiarse siempre con el de 90 grados y a partir, si la abertura es mayor o menor, ¿sí? Si es menor a 90 va a ser agudo, si es mayor a 90 va a ser obtuso. Y por último, el recto, que siempre mide 90 grados, se parece mucho a una L, a una esquina, ¿sí? Muy bien, vamos a comenzar con las actividades. Dice, dibuja sobre los abanicos los ángulos que se forman, señala sus elementos y clasificarlos. Acá nosotros va a entrar en juego la observación. Acá tenemos cinco abanicos y ustedes van a tener que señalarle los lados y el vértice, ¿sí? Y luego van a tener que observar, a ver, según la amplitud de este ángulo, a ver, será mayor o menor que 90, y en base a eso, sí, poder clasificarlo. Miren este, ¿qué les parece? Vamos a observarlo. Podemos girar nuestra cabeza, podemos girar la hoja, ¿sí? Y a ver, ¿cómo es la abertura? ¿Es mayor o menor que 90 grados? Y en base a eso, poder clasificarlos, ¿sí? No se olviden de marcar sus partes. 2. Observar las horas marcadas. ¿Qué tipo de ángulos forman? Escribí debajo de cada reloj. Nosotros vamos a observar, tenemos 4 relojes, y vamos a observar de vuelta, las aberturas, ¿sí? ¿Qué amplitud tiene los ángulos? Si es mayor o menor a 90 grados, y en base a eso poder clasificarlo, ¿sí? Muy bien. El abanico de Lola se puede abrir hasta formar un ángulo completo. ¿Se acuerdan que en el video apareció cómo se llamaba un ángulo completo? ¿Cuál de estos abanicos es? Acuérdense del video, ya llegando al final lo explica muy bien. Nosotros lo que tuvimos acá, trabajando en estas tres actividades, se llama estimación de medidas. ¿Sí? Estimar, calcular, ¿sí? ¿Cuánto puedes llegar a medir eso? Y dice, ¿cómo estimo medidas? Traza rayos o líneas como referencia, uno que forma un ángulo de 180, y otros de 90. Acá, el de naranja es el ángulo que yo tranquilamente les puedo dar para medir. Pero ustedes, si quieren, pueden trazar una línea, ¿sí? Como formando un recto y otro formando un obtuso de 180. Y en base a eso, calcular. Sigamos con el procedimiento. B. Traza un rayo o línea que divida al ángulo de 90 grados por la mitad, es decir, en 45. Y acá lo hacemos. Luego, puedes estimar que el ángulo DEF mide entre 90 y 135 grados. ¿Para qué sirve lo de estimar medidas? Muy bien, puede ser para una aproximación, para clasificarlos, ¿sí? Muy bien. Sigamos, actividades. Marcela, Felipe y Sonia se subieron a la rueda de la fortuna. Marcela se subió al carro A, Felipe al C y Sonia al E. Y acá tenemos la rueda de la fortuna. Dibuja en la imagen el ángulo A, O, E, que se forma entre el carro en el que está Marcela y el que está Sonia. Al compararlo con el ángulo marcado en la imagen, ¿cuál es mayor? Ustedes acuérdense que el A es un lado, el O es el vértice, y la otra letra que yo les doy, en este caso la E, es el otro lado del ángulo. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden comparar? Acá ya hay uno hecho. Está el AOC. Ustedes tienen que hacer el AO
E. Sigan como estoy haciendo yo con el cursor, ¿sí? El marcado es el A, O, C, y ustedes tienen que marcar el A, O, E, y luego compararlos para ver cuál es mayor. ¿Cómo? Según su amplitud, ¿sí? Muy bien. Marca con una tic si la afirmación es correcta, de no serlo, marcalo con una X. Y acá yo voy a disminuir la página para que podamos ver todo. Muy bien, arranquemos. Dice, el ángulo AOC, mide entre 0 y 90 grados. ¿Será? Ponen tic o ponen X. El ángulo AOD, mide entre 45 y 90 grados. Vamos con el último. El ángulo AOF mide entre 135 y 180 grados. ¿Tic o cruz? Ustedes, mediante la observación, lo resolverán. Seguimos practicando. Juan o Morena, lee lo que dicen los chicos. ¿Quién tiene razón? Juan, el ángulo mide 50 grados. Observamos, tiqui, tiqui, tiqui. Y Morena dice, no, mide 130. Y acá nosotros vamos a observar lo que dice el transportador, que seguramente va a ser muy parecido al que tienen ustedes, y el ángulo para medir. ¿Ustedes quién cree que tiene razón? ¿Juan o Morena? Lo responde. Anota en cada ángulo cuántos grados mide y clasifícalos, que es esta actividad. Acá tengo 3 ángulos que están como dispersos, están como todos, no están de una manera común, ¿sí? Dice el amiguito, para medir con comodidad, podés prolongar los lados. Prolongar, ¿se acuerdan que era continuar las líneas, ¿sí? Para poder medir muy cómodo. Otra manera es, si lo tienen impreso al material, girarlo, ¿sí? Para que ustedes se sientan más cómodos, cómo medirían estos ángulos, ¿sí? Cualquier cosa me piden ayuda. Usa el transportador, esta es la última actividad, para dibujar en tu carpeta ángulos de 45, 85 y 125. Luego clasifícalos. Acá en la última actividad, ustedes recién van a trazar un ángulo, van a realizar un ángulo de 45, 85 y 125 grados. Y luego lo van a clasificar según esta clasificación, que es en ángulo agudo, obtuso o recto. ¿Sí? Chicos, este tema es muy divertido, es muy lindo. Si se les llega a complicar, ven que tienen alguna dificultad, me pueden mandar mensajito. ¿Sí? Les mando un súper beso.